Y atención porque en la recta final el 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de periodo de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales. Según el reciente sondeo de Associated Press North Center for Public Affairs Research, los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país. Pues a menos de un mes de las elecciones del próximo 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será extremadamente importante, y es que sondeos de opinión han marcado hasta ahora un patrón que señalan que alrededor de 2/3 de los votantes son pesimistas sobre la política nacional. Las opiniones ciudadanas están divididas. Atentos a estas cifras, la mayoría de los votantes confía más en los republicanos en el área económica, por ejemplo, un 39% versus un 29%, y en el área de la delincuencia, 38% versus 23%. Los republicanos también gozan de una leve ventaja en el tema de la inmigración, 38% versus un 33%. Sin embargo, los demócratas parecen tener la ventaja en el tema del aborto, 45% versus un 22%, según revela esta encuesta. En atención médica también, 42% versus 25%, y en leyes electorales, 39% versus un 29%. Pues hablamos del tema hoy con Robert Valencia, periodista y analista político, para que nos diera su opinión sobre el panorama que se avecina en el país y sobre cuáles podrían ser los resultados para el presidente Biden en estos midterms. Por lo menos a la fecha de este podcast va a ser muy difícil realmente descifrar cuál será el destino de la Cámara Alta y Baja en el Capitolio y lo que esto va a representar para Biden. Por lo menos lo que muestran las encuestas, teniendo en cuenta que algunas veces las encuestas no reflejan realmente los resultados o la voluntad del electorado. Si nos basamos en eso, por lo menos nos indica que los demócratas tienen una ligera ventaja sobre los republicanos. No es mucha. Sin embargo, estamos viendo las elecciones en 3 estados que serán claves y determinantes a la hora de descifrar qué partido se hará a la mayoría. Estamos hablando de Georgia, estamos hablando de Nevada y estamos hablando de Wisconsin. Hay que tener en cuenta que en las encuestas existe un margen de error y regularmente los márgenes de errores oscilan en el 4%. O sea que podríamos determinar que basado en esos resultados la contienda está muy apretada. Así que a la fecha de hoy es muy difícil determinar cuál será realmente el destino, el futuro que le depara al nuevo Congreso que se instalará el próximo mes de enero. Hablamos también sobre los temas que más preocupan hoy por hoy a los estadounidenses y por qué en algunos de ellos la radicalización en la forma de pensamiento le han costado a los republicanos la simpatía por parte de las juventudes. Porque obviamente el tema que siempre será prioridad para los estadounidenses es la economía. Se le ha culpado a Biden de la inflación, por ejemplo, que sigue rampante en Estados Unidos, cosa que yo creo que es una verdad a medias, porque no todo se le puede culpar a las políticas de Biden y al calentamiento que hubo de la economía precisamente por los estímulos que se generaron debido al coronavirus. Pero también estamos viendo que hay una guerra que se está librando en Ucrania y que la está llevando a cabo Rusia, que también ha encarecido los precios de los alimentos alrededor del mundo. O sea que el tema inflacionario es un tema que no solamente afecta únicamente a los Estados Unidos. Sin embargo, hay otros asuntos que han perjudicado, en mi opinión, la imagen de los republicanos. Y es precisamente esta radicalización de ideas que vienen surgiendo desde la Corte Suprema, que es mayoritariamente conservadora y que fue instalada por los republicanos. Y creo que el hecho de haber derogado Roe v. Wade, que es la ley que daba derecho derecho a acceso reproductivo, en el caso del aborto, pues obviamente esto ha sido, digamos, una mancha, por ponerlo de alguna manera, o ha sido un problema realmente para los republicanos el de hacerse a un grupo electoral que es joven, que no es tolerante a políticas completamente retrógradas, como es el caso de lo que hemos visto con los derechos reproductivos, y eso le ha costado y le puede costar precisamente algunas curules a los republicanos.
Y sin dejar de lado el rol protagónico que sin duda sigue jugando en la política norteamericana el expresidente Trump, le preguntamos al señor Robert Valencia si piensa, como dicen algunos, que la presencia activa de Trump está haciendo de esta campaña electoral una imprevisible. La figura de Donald Trump sigue siendo una figura determinante indudablemente, a pesar de que Trump, su figura como tal, política, le ha hecho perder curules en la Cámara de Representantes, en el Senado, y evidentemente perdió la presidencia, a pesar de que él sigue empujando esta mentira de que las elecciones fueron fraudulentas. Pero creo que Trump es precisamente el síntoma de lo que podríamos ver en estas próximas elecciones, de, ese, de esa filosofía a la cual siguen aferrados los republicanos. De hecho, hay un estudio del Instituto Brookings que señala que hay cerca de 300 candidatos alrededor del país en distintas categorías, digamos, de electorado, no solamente en digamos, para las elecciones de término medio legislativas, sino también para la gobernación en algunos estados. Por ejemplo, vemos electorados en Arizona, personas republicanas que siguen empujando también esa teoría que las elecciones fueron fraudulentas. Y esos 300 electorados, esos 300 candidatos, todos ellos republicanos, abrazan esa idea de que hubo fraude en el año 2020. ¿Y por qué es peligroso esta teoría? Porque obviamente esto puede redefinir lo que nosotros consideramos como democracia. Estamos entrando en una etapa en donde realmente es difícil determinar cuál será el futuro democrático de Estados Unidos, dada la naturaleza de estos candidatos que, como Trump, siguen negando vehementemente la elección legítima de Joe Biden.